Una fotografía de la misión Apolo 12 revela algo que no debería estar ahí. ¿Cómo para hacer un montaje iban a gastar 20.000 millones de dólares? Era la primera vez que el hombre pisaba la luna, pero no era solo un hombre. Detrás de este primer paso había un simbolismo muy grande. El acérrimo rival de Estados Unidos de la época, la madre de Rusia, la URSS, le estaba ganando la carrera espacial a Washington en casi todos los aspectos, y el entonces presidente Kennedy había prometido derrotar a la URSS en la carrera espacial, prometiendo que el primer hombre que pisara la luna sería un estadounidense y no un miembro de la URSS. Hemos decidido ir a la luna en esta década y hacer otras cosas, no porque sean fáciles, sino porque son difíciles. Y por lo tanto, mientras nos embarcamos, pedimos la bendición de Dios en la aventura más arriesgada y peligrosa en la cual se ha embarcado jamás el hombre. Pero a más de medio siglo de que esto ocurriera, cada vez son más los escépticos que ponen en duda que esto haya sido cierto. ¿Pero por qué lo dudan? ¿Cuáles son las dos versiones de la historia? ¿Cuáles son las evidencias o las teorías de los escépticos con las que dicen probar que el alunizaje no ocurrió en esa fecha? ¿Y cómo se defiende de esas acusaciones la ciencia? Yo soy Víctor y en este video te voy a mostrar ambas posturas para que juntos lo descifremos. Se percibía una amenaza por parte del comunismo soviético y creíamos que teníamos que hacer algo a los ojos del mundo para mostrar la fuerza del sistema americano, y Kennedy escogió el espacio para lograrlo. Si yo te preguntara hoy, ¿cuál es el principal enemigo de Estados Unidos? Seguramente Rusia estaría en tus primeras respuestas, y esto no ha cambiado mucho en los últimos 50 años. Hace más de medio siglo, Estados Unidos y la URSS luchaban por liderar al mundo. Era una competencia en casi todo, y esa competencia la estaba perdiendo Washington a manos de la URSS a la vista del mundo entero, especialmente en la tecnología espacial. Y es que para empezar, la era espacial comenzó el 4 de octubre de 1957 con el lanzamiento del primer satélite artificial, que no fue un satélite estadounidense, sino un satélite de la Unión Soviética, el Sputnik 1. Después de eso, el primer hombre en viajar al espacio, la primera mujer en viajar al espacio y hasta el primer perro en viajar al espacio no despegó de suelo estadounidense, sino del suelo de la Rusia soviética. Pero ¿cómo logró la URSS aventajar a Estados Unidos en casi todo y cómo cambió eso en tan poco tiempo? Por extraño que te parezca, la carrera espacial nació accidentalmente de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial. En realidad, después de que Estados Unidos destruyó Hiroshima y Nagasaki con el lanzamiento de la bomba atómica, a nadie le interesaba conquistar el espacio, sino la Tierra. Había nacido un nuevo orden mundial en el que los grandes vencedores eran, entre otros, Estados Unidos y la URSS. Pero Washington ya había demostrado de lo que era capaz, y nadie quería desafiar a un país con un arsenal atómico. La única manera en la que la URSS le podía competir con eso era diseñando sus propias bombas atómicas, y a la vuelta de 4 años los soviéticos construyeron su propia bomba atómica, que era por cierto mucho más grande y poderosa que la estadounidense. El problema con eso era que para poder lanzar un ataque con ese peso tenían que diseñar un cohete que fuera muy potente, con la suficiente fuerza como para transportar ese peso. Así que Stalin recurrió a una mente soviética brillante para diseñarlo, el ingeniero Sergei Pavlovich, que superó los límites de lo que le pidieron diseñando el cohete R-7 Semyorka en 1957, que era, por cierto, 9 veces más poderoso que cualquier otro lanzador que se hubiese creado hasta esa fecha. De hecho, este cohete soviético fue el primer misil balístico intercontinental. El RS-7 Semyorka resultó ser tan poderoso que incluso podía usarse para salir de la órbita terrestre, algo que nunca se había visto ni imaginado. Y fue justo así como la Unión Soviética creó el programa espacial con el invento del cohete R-7 Semyorka, y para demostrarle al mundo que los viajes espaciales sí eran posibles, desarrollaron y lanzaron el primer satélite artificial, el Sputnik, que era apenas una esfera metálica con un transmisor de radio que emitía una intermitente señal de bip.
Y el 4 de octubre de 1957, el Sputnik fue colocado en órbita y comenzó a enviar esas señales de radio hasta la Tierra. Los sistemas de inteligencia estadounidense comenzaron a volverse locos tratando de decodificar los mensajes secretos de esa señal intermitente sin ningún éxito. Y es que para este momento ya no solo se trataba del gran logro de la URSS en poner en órbita un satélite espacial, sino que emitía una señal codificada que ni las mentes más brillantes de Washington podían descifrar. Décadas después, la URSS revelaría que en realidad el Sputnik solo emitía señales aleatorias de bip que no significaban nada. Era una prueba simple de transmisión de radio espacial. Pero lo cierto era que el mundo estaba impresionado por las hazañas espaciales soviéticas, y para el mes de noviembre de 1957, durante el aniversario de la Revolución Bolchevique, la URSS lo había hecho de nuevo, enviando al espacio otro satélite, pero esta vez con un pasajero a bordo, Laika, una perra callejera de Moscú que murió 6 horas después del lanzamiento por el sobrecalentamiento de la nave. Pero durante muchos años los soviéticos ocultaron esto y habían dicho que la perrita Laika había sobrevivido en órbita durante varios días. En 1999 se supo que Laika sobrevivió por lo menos 4 días y pereció por el sobrecalentamiento de la nave. Pero es en octubre de 2002 que se revela que Laika falleció entre 5 y 7 horas después del lanzamiento, debido al estrés y al calor. Laika les había dado a los soviéticos otra victoria propagandista superando a Estados Unidos. En esos años no se trataba de la carrera espacial en sí, sino del significado de esas misiones que representaba una superioridad en tecnología y en el desarrollo de las principales potencias mundiales. Por eso, detrás de cada misión espacial había toda una cortina de propaganda para enmarcar esa superioridad. Laika, la perrita callejera de Moscú, en realidad enviaba un mensaje muy claro a Estados Unidos. Si la URSS había sido capaz de enviar con vida a un animal al espacio, el siguiente paso sería enviar a un ser humano a la órbita terrestre. Y así fue. El 12 de abril de 1961, la Unión Soviética le había ganado otro paso a Washington en la carrera espacial. El astronauta soviético Yuri Gagarin, a bordo de la cápsula Vostok, llegó por primera vez a donde ningún humano había llegado antes, a la órbita terrestre. Y luego, 2 años después, en 1963, la Unión Soviética volvía a aventajar a Estados Unidos al lograr el vuelo orbital más largo de su época, con una duración de 5 días y poniendo a la primera mujer en el espacio, a Valentina Tereshkova. Y para el 18 de marzo del 65, la URSS sumaría otro logro más, cuando el cosmonauta ruso Alexei Leonov se convirtió en el primer ser humano en realizar una caminata espacial. En 1965, el astronauta soviético Alexei Leonov se convierte en la primera persona en caminar en el espacio. Estuvo fuera de la nave Vostok 2 durante 12 minutos y 9 segundos. Como verás en este punto de la historia, Estados Unidos estaba perdiendo la carrera espacial y tecnológica ante los ojos del mundo entero. Así que necesitaban desesperadamente un triunfo sobre la URSS. Fue entonces cuando el presidente John F. Kennedy anunció una meta ambiciosa que para muchos parecía incluso irreal, que sería un estadounidense quien pisara la luna por primera vez. Pero ¿cómo podía lograr eso Estados Unidos, que ni siquiera había podido aventajar a la URSS en enviar a un perro a la órbita terrestre? Aun cuando ahora sabemos que ese perro en realidad viajó prácticamente muerto. Y es que para cuando los soviéticos lanzaron el Sputnik, el 1 de octubre de 1957, seguido un mes después por el Sputnik 2, que contenía a la perra Laika, el programa espacial estadounidense era casi inexistente. La NASA se fundó hasta 1958 y para entonces la URSS ya llevaba una ventaja muy grande en la carrera espacial. A mediados de los 60, la NASA consumía el 4% del presupuesto federal de todo Estados Unidos, pero mientras los soviéticos conseguían más premisas, la primera mujer en el espacio en 1963, la primera caminata espacial en 1965, los estadounidenses tenían varios problemas, incluido un incendio en la plataforma de lanzamiento que mató a los 3 astronautas del Apolo 1. Pero Estados Unidos era superior en algo, en dinero.
y con la economía estadounidense en auge, Washington destinó una millonaria suma para el desarrollo de su programa lunar a un costo que la URSS no podía financiar. Estas imágenes de Alexei Leonov caminando por primera vez en el espacio le habían dado la vuelta a todo el planeta, pero lo que nadie sabía es que esa sería la imagen que marcaría el fin de la época de oro del programa espacial de la URSS. Después de eso, solo vinieron tragedias para la Unión Soviética en el espacio, comenzando con la muerte del mismo Alexei Leonov, tras una cirugía que le causó su deceso finalmente el 14 de enero de 1966. 2 años después, el 27 de marzo de 1968, el astronauta soviético Yuri Gagarin, el que hubiera sido el primer hombre en el espacio, perdió la vida durante un vuelo de prueba y unos cuantos meses después, el cohete N-1, que la URSS usaría para intentar un viaje lunar, explotó y destruyó por completo la base de lanzamiento espacial de la URSS. Así que con la Unión Soviética fuera de la carrera espacial y tras la muerte de sus principales figuras, Estados Unidos tenía el camino libre para que finalmente, tal y como lo había prometido Kennedy, el 20 de julio de 1969, el Apolo 11 puso a un estadounidense en la Luna. Pero después de que Washington lograra su hazaña y la noticia le diera la vuelta al mundo, comenzaron a surgir algunas teorías conspirativas que cuestionarían la veracidad de esas imágenes. Esas mismas teorías que surgieron en los 70s son, para sorpresa de todos, según una reciente encuesta, mucho más populares ahora que hace 50 años atrás. Una de las teorías conspirativas más populares sostiene que el gobierno de Kennedy habría ordenado fabricar un montaje en ese momento para aventajar a la URSS en la carrera espacial, elaborando un rodaje cinematográfico dirigido por el cineasta Stanley Kubrick, quien supuestamente habría colaborado con la NASA filmando los 6 exitosos aterrizajes en suelo lunar. Pero ¿habría sido posible falsear la llegada a la Luna con la tecnología que existía en esos años? ¿Y por qué ahora son más los estadounidenses que creen eso? Tal vez uno de los principales responsables en mantener estas teorías con cada vez más adeptos son desde las mismas redes sociales hasta la pantalla grande a lo largo de los años, que van desde famosos cineastas hasta escritores que han alimentado estas teorías. Incluso un famoso documental de Fox News difundió una encuesta que afirmaba que el 20% de los estadounidenses creía que el alunizaje era falso. Algunos de los cineastas más famosos que han sostenido esas teorías van desde la famosa película Interestelar del 2014 del director de cine Christopher Nolan, en la que un maestro de escuela le informa al personaje principal de Matthew McConaughey que los alunizajes fueron en realidad un engaño para ganarle la guerra de propaganda a la Unión Soviética. Y luego están algunos autores que comenzaron a hacer populares estas teorías en contra del primer alunizaje. Él es Oliver Morton, el autor del libro The Moon, A History for the Future. Este libro es, digámoslo así, la Biblia de las teorías conspirativas del alunizaje y básicamente sostiene que el objetivo del Apolo era mostrar cuán poderoso era el gobierno estadounidense en términos de hacer cosas, y también películas en las que incluso ni 2 años después de ocurrida la hazaña del primer alunizaje pusieron en duda su suceso, como la famosa y vieja película de James Bond en Diamonds Are Forever de 1971, en donde se ve como Sean Connery irrumpe en una instalación de la NASA a través de un casino de Las Vegas en medio de todo un set de grabación en donde se está montando y rodando el primer alunizaje. Y es que no importa de qué lado estás, lo que nadie puede negar es que el Apolo marcó un antes y un después entre el optimismo de los 60s y las decepciones de los 70s. Detrás de esa frase, es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, había un mensaje de victoria para Estados Unidos y una derrota para la URSS. Era como decir, si pudimos poner a un hombre en la Luna y superar a la URSS en menos de 2 años, podemos hacer lo que sea. Pero ¿en qué se basan estas teorías? ¿Y qué pruebas dicen tener para probar que el primer alunizaje fue en realidad
un supuesto montaje y cómo se defiende la ciencia. Casi todas las teorías de la conspiración se centran en algunas supuestas anomalías en fotos y videos granulosos difundidos por la NASA, y aquí te presento las principales fallas y explicaciones científicas de la NASA sobre esto. Vamos a ver ambas caras y cada quien tomará su propia decisión. Esta es la primera teoría conspirativa, y es que, como puedes ver en estas imágenes, la bandera estadounidense que fue plantada por los astronautas Buzz Aldrin y Neil Armstrong parece estar ondeando cuando no debería de hacerlo, porque en la Luna no hay una atmósfera ni un viento que la mueva. Diversos científicos han afirmado que en realidad la bandera no está ondeando y que es el mástil que le da una sensación de movimiento porque en la parte superior hay una especie de travesaño horizontal que la sostiene, y que ese aspecto de movimiento es en realidad producto de las arrugas del material con la que se fabricó la bandera estadounidense por haber viajado empacada, por lo que al momento de extenderse no podía quedar completamente planchada como si fuera un cartón. La siguiente teoría sostiene que si el alunizaje hubiese sido real, habría estrellas en el cielo, pero que solo se ve un fondo negro. La respuesta de los científicos a esta teoría es que la superficie lunar refleja la luz con mucha intensidad, por lo que el tiempo de exposición de las fotos era demasiado corto como para recoger la luz mucho más débil que el de las estrellas. Otra teoría conspirativa sostiene que al no haber humedad en la Luna, las huellas de Neil Armstrong no debían marcarse como está en estas imágenes. Esta teoría se volvió aún más polémica cuando en el Museo Nacional del Aire y del Espacio del Smithsonian se mostró el traje original de Neil Armstrong y muchas personas comenzaron a comparar una foto del traje espacial del Apolo 11 que usó Armstrong, tomada en el 2015 por el astrónomo Phil Plait en ese mismo museo, con la famosa fotografía de la huella. Esta es la imagen y evidentemente no coincide para nada con la huella del calzado. La NASA explicó que Armstrong y los demás miembros de la tripulación llevaban el traje Apollo Skylab 47L que se ve en esta imagen, pero que además de ese traje tenían más equipo, incluyendo un revestimiento protector en sus botas llamados chanclos para evitar rasgaduras y para defenderse del polvo lunar, y que la huella que aparece en la famosa fotografía no es ni siquiera la de Armstrong, sino la del astronauta Aldrin, y que ante la pregunta del por qué esos famosos chanclos no están tan bien en el museo como el resto del equipo de Armstrong, la NASA sostuvo que la tripulación dejó en la superficie lunar cerca de 100 objetos utilizados en el viaje como medida para ahorrar peso en su regreso a la Tierra. Una de las teorías conspirativas más interesantes sostiene que los cinturones de radiación que rodean a nuestro planeta, también conocidos como los cinturones de Van Allen, que son altamente letales para los humanos y que se forman por la interacción de los campos magnéticos de la Tierra y del viento solar, en realidad habrían matado a los astronautas si el alunizaje hubiese ocurrido en 1969. Pero según la NASA, los astronautas que abordaron el Apolo no murieron por la radiación debido a que cruzaron los cinturones de Van Allen en poco más de una hora y pasaron menos de 5 minutos en los puntos máximos de radiación. Pero ahora que tú ya conoces ambas caras de la moneda y el contexto histórico del momento, me gustaría saber cuál es tu opinión en los comentarios. ¿Qué opinas tú acerca de estas llamadas teorías conspirativas y de la respuesta que la ciencia ha dado a cada una de ellas? Voy a estar leyendo tus comentarios. Te veo en el próximo video.